Y para comentar esta interesante conferencia, presentamos al siguiente panelista, el doctor Daniel Tarrillo Montesa, presidente del Tribunal Registral. Adelante, doctor Tarrillo, bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias por la invitación para dar unos comentarios sobre la ponencia del profesor brasileño. Se pudo entender las nociones del registro brasileño y su vinculatoriedad con el acceso a la información. En primer término, pues, nos mostraba cómo era la estructura. Una cosa que me llamó la atención, que desconocía, era el carácter que eran privados los que encargados del registro a través de una delegación por parte del Estado, no como nosotros que somos funcionarios, servidores públicos, los que se encargan de este manejo de la información. Ellos hablan mucho de lo que es la publicidad del derecho, así que tenemos claramente que se trata, al igual que nosotros, de un registro jurídico. Importante saberlo. El profesor brasileño hizo también hincapié en que la regla de ellos es de que no pueden indagar el motivo o interés sobre el cual se exige la información. Importante también tener en cuenta ello, porque se asemeja mucho y es como que nos damos cuenta una línea a nivel latinoamericano de no exigir causa, motivo a efectos de acceder a la información. Nosotros tenemos en nuestro sistema una excepcionalidad, puesto de que nuestro sistema en el reglamento del servicio de publicidad registral, mostrado ya por expositores anteriores, entre ellos el doctor Sven, hay una serie de supuestos que sí se va a pedir el fundamento o el interés legítimo tomando la expresión española, ¿no? En Paraguay, por ejemplo, le dicen interés justificado. Más me parece que debemos hablar de interés justificado o debidamente fundamentado, puesto que legítimo recién va a adquirir esa connotación cuando haga la evaluación el servidor o funcionario que tenga a su cargo la expedición de la publicidad. Lo que sí me pareció importante y hasta cierto punto bastante novedoso es pues su Ley General de Protección de Datos Personales. Nosotros en nuestro país tenemos una ley de protección de datos personales y veo de que se repite una crítica que siempre he hecho respecto a la nomenclatura de la ley de protección de datos personales en nuestro país, y veo que en Brasil también se hace la misma categoría. Nosotros no protegemos a los datos personales. Los datos personales es algo inanimado. Nosotros lo que protegemos son derechos. Y lo que se protege es el derecho a la intimidad. Diciendo que, quedando claro esto, podemos avanzar. Porque muchos confunden protección de datos personales. Esto es algo distinto al eterno debate de libertad de información versus derecho a la intimidad. No, estamos en el mismo debate. Siempre vamos a estar en ese debate porque es una diatriba que tenemos desde hace mucho tiempo. Ayer escuchaba a través del aula Zoom, escuchaba a la doctora Guzmán diciéndonos pues de que esto ya hace más de 20 años, ya se trataba en los distintos congresos que hacían el CINDER y pues seguía ahí, seguía latente. Definitivamente he estudiado el trabajo del ex superintendente, el doctor Juan Morales Godo, que fue en Perú uno de los primeros en estudiar el tema y digamos, nos damos cuenta que ¿por qué este tema resulta tan repetitivo? Porque es imposible generar reglas para decir cuándo afectamos el derecho a la intimidad y cuándo no. Lo que se puede hacer es una serie de supuestos para que nos permitan decir, aquí claramente hay una afectación, pero es tanta la variedad de supuestos que definitivamente me quedo también con las palabras del doctor Chanamé ayer, que muchas veces, digamos, dejamos hasta en un segundo orden a los archiveros cuando deberían tener un orden preponderante.
el encargado, no digamos archivero, el encargado del archivo es una persona que debe tener el suficiente conocimiento para poder discernir y distinguir estas situaciones, estos eventuales conflictos. Volviendo al punto de la legislación brasileña, tenemos un punto que sí que no se ha tocado mucho a nivel peruano, pero tenemos la afiliación a un sindicato, lo tratan ellos como un dato sensible. Distingamos lo que es dato personal de dato sensible. El dato sensible es cuando ya la afectación, este dato no puede ser expuesto, nos lo dice la Ley de Protección de Datos Personales y el reglamento de nuestro país. El dato sensible, y el dato sensible siempre, la primera pregunta que nosotros debemos hacernos, la Ley de Protección de Datos Personales dice que el dato es un dato sensible en los ingresos económicos. Y por eso cuando surgió, esto es del año 2011, ya hace más de 10 años, surgió el de los ingresos económicos es un dato sensible, y entonces, ¿por qué Registros Públicos expone información patrimonial sin exigir un interés legítimo o un interés debidamente fundamentado? Claramente no es lo mismo los ingresos económicos que la información patrimonial. De hecho, que la información patrimonial libre, pues, ayuda a acelerar y a mejorar el tráfico jurídico. Y de hecho de que también lo decía el doctor Sven, va a ser difícil, pero no imposible, que en el registro de predios encontremos información que pueda alterar o pueda afectar el derecho a la intimidad. La afiliación sindical es un dato sensible, según la ley brasileña y según la ley peruana. Sin embargo, si nosotros vamos a pedir un archivado de un sindicato, es muy probable que nos lo den, de una constitución sindicato nos den, y vamos a ver quiénes son todos los afiliados. En realidad los datos sensibles tienen como objetivo evitar este tipo de informaciones, evitar este tipo de divulgaciones. Veo que Brasil ha seguido esa línea. Brasil va más allá, algo que no tenemos en Perú, porque en Perú se nos dice que no se puede, que es un dato sensible la religión, pero acá dicen incluso pertenecer a una organización religiosa. Puede ser sutil la diferencia, pero es marcada. ¿Por qué? Porque también nosotros, si nos piden un archivado de una constitución, estatuto, acuerdo de una organización de carácter religioso, y ojo que acá van religiosos. Nosotros tenemos legislación especial para lo que es la religión católica. Tenemos una directiva al respecto, pero aquí van más allá, van religioso. Y ese es un tema bastante marcado que me ha llamado mucho la atención de la legislación brasileña y que va a ser objeto de estudio profundizado de mi parte, sin lugar a duda. Definitivamente, este tipo de comparaciones, también me doy cuenta, lo dijo el profesor, lo que pude entender, mi portugués no es muy bueno, lo reconozco, lo que pude entender de este maestro brasileño es de que también están ellos con todo el chic, todas las ganas de expandir la tecnología al acceso a la información. Nosotros estamos a la vanguardia, nosotros estamos avanzando a pasos agigantados. Uno de los beneficios, si lo podría decir, porque trajo muchos más perjuicios que beneficios, esta situación sanitaria, fue que aceleró algo que se veía inminente. Era ya inminente porque los certificados con códigos QR, el SPRL, ya existía antes de la situación sanitaria, pero se vio acelerado y se vio un crecimiento a paso agigantado a raíz de esta situación, y que las personas ya no querían salir de casa. Sin embargo, yo sí soy de la posición que nosotros debemos tener en cuenta, como dijo el autor Dan Brown en su libro Ángeles y Demonios, los milagros científicos no vienen con instrucciones éticas. Es decir, el avance de la ciencia no puede ganarnos. La religión no es incompatible con la ciencia. Eso es claro. O sea, me refiero a religión con nuestra moralidad. Nuestros principios no son incompatibles con la ciencia. Solamente debemos armonizarlos.
Debemos tomar un respiro para ver estas normativas de los títulos archivados, nuevecita, y desde ya podría traer algunos inconvenientes en cuestión de intimidad. Sin embargo, queda en nosotros estudiarlos. ¿Por qué? Porque también nosotros debemos percibir algo. Nosotros debemos percibir que nosotros, es cierto, existe una clara libertad de información, pero debemos tener en cuenta que muchas veces puede existir el llamado libertinaje de la información, el libertinaje de la exposición. No debemos permitir ello. No debemos nosotros dejarnos ganar y que se afecte el derecho a la intimidad en la exposición de los datos, en la exposición de la información. Nosotros debemos tener en cuenta de que es difícil nosotros cuando tengamos detectar una posición que puede afectar al derecho a la intimidad, porque este problema lo tiene España, que es uno de los países que tiene esta restricción para acceder, y no solamente a nivel de registro personal, sino de registro inmobiliario en general. Es quien evalúa esto, cómo se hace, se debe acreditar, se debe aclamar, y dicho sea de paso, la Agencia de Protección de Datos Personales de España en el año 2010 ya sancionó al registro de propiedad inmueble de España por hacer una página web donde, como es obligatorio para ellos indicar un interés legítimo, en el cuadro de texto del sistema ponían cualquier interés y se dieron cuenta que no había ningún filtro. Ese es el tema que ellos sufrieron y pues la Agencia de Protección de Datos Personales de España los castigó, los sancionó. Quiero cerrar mencionando pues de que notamos muy grandes similitudes entre el registro brasileño y nuestro registro en cuestión de tratamiento de la información. No está de más prestar atención a su ley de protección de datos personales, a efectos de tenerlo como guía y a efectos de tenerlo como un indicador de lo que es esta legislación a nivel de Latinoamérica. Sin lugar a dudas, estos eventos nos permiten hacer un respiro, un alto y pues examinar esta legislación de otros países que nos ayuda mucho para marcar una pauta y pues para alimentarnos de conocimiento a través de experiencias comparadas. Una vez más, entonces, no me queda otra que agradecer su atención, agradecer a la zona registral número 4 de haber tenido la gentileza de la invitación y pues con esto finalizo mi intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor Tarrillo, por compartir sus observaciones.